María Corina debe estar en un estado de agotamiento porque la he visto sumamente activa, no solamente pues, durante los días, durante las noches, a toda hora. María Corina sigue sumamente presente en el ámbito mundial, sigue la voz de María Corina rondando, dando la vuelta y siendo contundente. Un esfuerzo, ¿qué te puedo decir, Mari? Un esfuerzo inhumano, diría yo. Es todo lo que hiciste antes, desde ganar, ¿no? Desde ganar o ser ratificada por el pueblo para ser la representante de esa oposición. Todo lo que lograste, como bien has dicho en un mensaje que acabo de ver hace poco, que es lo imposible, como les decían, es imposible que logren esto y se llegó hasta donde se ha llegado el día de hoy. Lo has dicho y lo has dicho bien y ese reconocimiento hay que darlo, hay que subrayarlo y hay que dejarlo por sentado, siendo yo uno de los primeros en pronosticar ciertos escenarios adversos. Algunos se han cumplido, otros te han dado la razón, así que estamos un 50-50, pero en definitiva lo que se ha hecho es monumental, histórico y yo creo que inigualable. María Corina, buenas noches. No estamos 50-50, estamos ganando, estamos ganando. A ver, primero yo quiero darte las gracias, te quiero dar las gracias porque tú has estado tan cerca de esta causa y de los venezolanos. Y a todas las personas que están fuera del país, que no son venezolanos, pero les duele Venezuela, quiero decirles lo importante que es para nosotros en esta hora saber que esta es una causa global por la democracia, por la dignidad, por la justicia, por la libertad. Y que esto nos une a todos, porque todo el mundo entiende perfectamente lo que está pasando en Venezuela. Todo el mundo está admirado de esa hazaña ciudadana épica que fue no solo el 28 de julio, el 29 de julio. Por eso, porque nos decían que era imposible lograr superar todas las trampas, las manipulaciones, las maniobras, no permitieron que los venezolanos afuera votaran, no permitieron que los jóvenes se inscribieran, nos cambiaron los centros de votación, nos sacaron a los testigos. Y aún así, Fernando, logramos monitorear en todos los centros y mesas de votación lo que estaba pasando ese día. Nos sacaron a los Sí, testigos y la sí. ciudadanía los volvió a meter. Conseguimos las actas, las No, recogimos, las eso dejamos, las era de lo que te iba a decir. O sea, consiguieron las actas, las publicaron, el mundo las ha visto, tanto así que hubo reacciones de gobiernos que no nos imaginábamos, ¿no? Brasil, Colombia, Boric ha sido muy firme, el presidente de Chile, muy, pero dentro muy de todo esto, firme. Pero, Mari, pero todo el mundo además sabe cuál es la verdad y eso es lo más importante. Hoy nadie tiene duda que arrasamos, que el presidente electo de Venezuela se llama Edmundo González Urrutia. Todo el mundo lo sabe. Algunos lo reconocen públicamente, otros no. Unos están buscando canales de otros no. aproximación del régimen para favorecer una negociación, pero todo el mundo lo sabe dentro y fuera de Venezuela y hay que hacerle un tributo a la ciudadanía venezolana y también a los venezolanos que están fuera del país que hicieron esto posible. Pero fíjate, con todo esto, Mari, hoy, a ver, escuchamos esta o que me parece una barrabasada de Lula y de Petro, que de alguna forma han dicho, a ver, Nicolás, sabemos que no ganaste las elecciones, cuando lees entre líneas han venido con este discurso, y de pronto hoy dan un portazo al tema de, perdiste, te tienes que ir, que fue más o menos la postura de Lula al principio. Salen hoy con esta posibilidad de un gobierno de coalición, ¿no? Dice Petro, y después los dos, o repetición de elecciones. ¿Cómo, cómo tomar esto, María Corina? Yo lo dije siempre, tengo mis dudas de esta alianza de estos tres de México, Colombia y Brasil. Y dije, vamos a ver con qué nos salen, pero no les confío, no me equivoqué. Ahí está. Echaron para atrás, Lula por lo menos echa para atrás mucho de lo que había presentado, pero a ti y a los venezolanos, esto les da un portazo en la cara, María Corina, repetir elecciones. ¿Qué les dices? Pero ya va, veamos esto en perspectiva. Ninguno de estos países ha reconocido el fraude de Maduro.
Eso es lo más importante. No solamente eso. Estos 3 países, incluyendo México, dieron un comunicado la semana pasada donde decían además, no aceptamos y no reconocemos que el TSJ tenga vela en este entierro. Muy importante, porque esa es una maniobra de Maduro. Y al final lo que están diciendo es, enseñen los resultados, porque sin eso no lo vamos a reconocer. Eso lo han dicho. Obviamente la idea de repetir elecciones que ha surgido de un lado y a otro es una cosa muy rara, van para adelante y para atrás, pero eso quedó zanjado, o sea, ya va. ¿Cómo que van a repetir elecciones? Y yo lo decía hoy, pero si entonces hacen una segunda elección y tampoco le gusta el resultado, vas a una tercera, y a una cuarta, y una quinta, hasta que estén unos resultados que le gusten a Maduro. Eso no existe. Nadie aceptaría eso en sus respectivos países. Además, el pueblo de Venezuela ya votó y lo hicimos con las reglas de la tiranía, que no eran reglas ni libres ni justas, absolutamente desproporcionadas y en contra de los estándares de elecciones limpias y libres, como lo ha dicho el Centro Carter y en la propia Naciones Unidas con su panel de expertos, que agradecemos al secretario general de las Naciones Unidas que haya hecho público este informe. Todo ratifica sus opiniones y la de decenas de académicos, universidades, expertos, que la información que tenemos es absolutamente auténtica. Insisto, nuestras actas son oficiales, impresas por las máquinas del CNE, reportadas en 24 horas. Ahí está la verdad, la soberanía popular expresada en el voto frente a los ojos del mundo, y además lo hemos ofrecido para el escrutinio del planeta. Entonces, este es un momento en el cual nosotros tenemos que entender que cada día que pasa, Maduro se deslegitima más. No solo porque pretendió robarse una elección, sino porque apeló a la violencia más brutal. Mira el informe de la misión de verificación de hechos de las Naciones Unidas. Es escalofriante. Sí, sí. Mira la definición de hoy de la Bueno, la Comisión Interamericana de CIDH. Derechos Humanos de terrorismo de Estado. Es decir, ya está absolutamente desnudo en lo que es. Y esa pretensión de Maduro de creer que se puede atrincherar con el alto mando militar y a punta de miedo, violencia, persecución, aferrarse al poder, eso no existe. Eso no es sostenible, Fernando. Ahora, tú me conoces, yo siempre Déjame he hacer hablado pausa con ahí. la verdad. Ajá. Espérame. Dale, 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 Déjame hacer pausa ahí. Déjame hacer pausa ahí. Porque es cierto lo que me estás diciendo y es algo que yo he notado y he expuesto aquí en el programa. Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, todo el combo, lejos de mostrar una postura en la que se vean débiles o algo, se han radicalizado de una forma espantosa. Están haciendo ya leyes, ¿no? Por ejemplo, hoy ya se aprobó la de las ONG, la de fiscalización de las ONG. Sabemos lo que pasó en Nicaragua con las ONG, las desaparecieron todas. Me parece que es el mismo camino. Están con lo de la ley antifascista, ¿no? Están tratando de controlar redes sociales y crear le llamo yo, silencio escandaloso, que ya se siente, te lo digo como periodista, ya se siente porque deja de salir la información. A ver, las detenciones, la ilegalidad en su máxima expresión. Sí, por un lado lo expone, pero por el otro lado, al interior del país, empieza a amedrentar al pueblo, empieza a coartar cualquier tipo de información y empieza a crear leyes para una persecución mucho más profunda de la que hayamos visto. Cuando uno lo ve desde afuera, dice, ¿dónde está la posibilidad cuando lo que vemos es radicalización, ataques a la ONU, ataques al Centro Carter, ataques a quienes disienten del resultado, es decir, otros gobiernos, ataques a diestra y siniestra, a Elon Musk, a quien se te ocurra? O sea, lo que estamos viendo es empujar todavía más, ¿no? La ilegalidad y el sometimiento y la persecución. ¿Cómo podemos entender que hay un punto de quiebre? ¿Cuál es ese, Mari, cuando estamos viendo este comportamiento de la cúpula? fíjate. Todo esto lo que demuestra es la profunda debilidad del régimen.
Ellos están hablándole a sus cuadros. Ellos saben que aquí hay un deslave dentro de la estructura que soportó al régimen. Perdieron completamente la base social. Perdieron completamente su capacidad de control y amenaza social. La base de las Fuerzas Armadas fue crucial para que nosotros pudiéramos obtener nuestras actas. Si no hubiesen colaborado esos ciudadanos militares, al igual que funcionarios del CNE, que desobedecieron las órdenes de no entregarnos las actas, no lo hubiéramos logrado. Entonces, aquí lo que ha habido es todo un país unido alrededor de un deseo profundo de cambio y una cúpula enquistada apelando a la violencia. ¿Que pueden hacer daño? Sí, mucho. ¿Que son peligrosos? Terriblemente. Pero al final, cuando persisten en esa política de violencia desatada, ellos siguen socavando las bases que lo sostienen, porque hay unas Fuerzas Armadas que en su enorme mayoría no quieren reprimir al pueblo. Entonces, este es un momento donde hay que mantener enorme prudencia, enorme resiliencia, enorme inteligencia y saber que nosotros estamos actuando en múltiples ejes a nivel de la opinión pública nacional, la opinión pública internacional, la diplomacia, las presiones externas, las presiones sobre los sectores que sostienen a la tiranía, pero lo más importante de todo, mantener la cohesión, el espíritu de lucha y la moralización de los venezolanos dentro y fuera del país. Porque hoy estamos conscientes de lo que somos y de lo que hicimos. Y nunca hemos tenido tanta fuerza como la que tenemos hoy, Fernando. Nunca en 25 años. Y nunca el régimen ha estado tan débil como está hoy. Así que hay que continuar, insisto, con mucha inteligencia hasta llevar a Maduro a un punto donde él tenga que entender que su mejor opción es aceptar los términos de una negociación que facilite una transición en Venezuela y que a él le ofrezca garantías, salvaguardas, incentivos. Pero que vamos a una transición a la democracia, nada menos que eso. Voy a marcar pausa y te voy a dejar esta pregunta. Ya me has dicho algo que es muy importante, ¿no? Es, a ver, para que nosotros lográramos esta hazaña de tener las actas, etcétera, hubo participación de Fuerzas Armadas. Estás hablando de batallón, ¿no? Del soldado raso, etcétera, de los bajos mandos. Pero ya ahí hay un movimiento importante. Funcionarios del Consejo Nacional Electoral que también participan, ¿sí? Entonces ya estamos viendo una fragmentación. ¿Hasta dónde llega esa fragmentación, María Corina? Estás hablando, dímelo después de la pausa, estás hablando directamente con gente cercana a Maduro para buscar esa negociación. ¿Realmente es una opción cercana? ¿Ha avanzado María Corina en la comunicación con la cúpula o con el primer círculo o el segundo círculo para que se tome en cuenta y se hable, aunque sea tras bambalinas? Se está haciendo. Dímelo después de la pausa, si te parece. Es María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, que me acompaña esta noche. Desde el frente opositor, lo planteas tú, por supuesto, lo ha planteado Edmundo González también, es negociación para una transición, independientemente de lo que digan otros países, ¿sí? Para eso se necesita comunicación, diálogo, iniciar el proceso. Y mi gran pregunta es, María Corina, ¿se está hablando ya tienes comunicación con gente del círculo, vamos a decirlo así, cercano, no sé, primero, segundo nivel, que esté pensando, hilando, charlando sobre una posible negociación? ¿Ya está esto en marcha? No, la verdad es que no. Nosotros hemos dejado un mensaje muy claro de nuestra disposición a llevar adelante un proceso de negociación serio que contempla 4 puntos de partida, 4 elementos, dimensiones fundamentales. La primera es el respeto irrestricto a la soberanía popular expresada el 28 de julio. No se negocian esos resultados. Esa es la soberanía popular. En segundo lugar, es una negociación para una transición a la democracia. No hay fórmulas intermedias que impliquen, tú sabes, que se queda Maduro, pero da unos puesticos a unos actores de oposición. Eso no es la solución al drama venezolano, ni a la presión migratoria, ni a la desestabilización
del hemisferio. Eso no resuelve los problemas, los agravaría. En tercer lugar, estamos dispuestos a dar garantías, salvaguardas, incentivos, y somos gente de palabra, y ellos lo saben. Y en cuarto lugar, el centro de esta negociación es la gente, que estará representada en esta negociación por los líderes que la sociedad venezolana eligió el 28 de julio y el 22 de octubre. Y con estos términos estamos dispuestos a avanzar. Y yo estoy convencida que más temprano que tarde Maduro entenderá que esa es su mejor opción, o incluso su única opción. Hay dos escenarios, ¿verdad? El interno y el externo, la comunidad internacional. Hoy, ¿qué necesita María Corina Machado que ocurra en un mundo ideal, verdad? Esto es hipotético, pero si tuviera la posibilidad de acomodar las piezas en el ámbito internacional, ¿qué hace falta para que siga la agenda de lo que buscan ustedes? A ver, Fernando, nunca es suficiente cuando tú tienes un país que está sufriendo persecución, tortura, encarcelamiento, desapariciones forzadas, líderes escondidos, amenazas continuas a tu integridad personal, a la honra, al honor. Y yo sí creo que es muy importante que la comunidad internacional le deje claro a Maduro dónde están estas líneas rojas y efectivamente se incremente el costo a la represión. Pero yo creo que hay que reconocer que lo que ha pasado en estas 3 semanas hace un mes era impensable. Es decir, todo el mundo democrático le ha dicho claramente a Maduro que eso que dijeron no lo reconocen. Todos, cada uno con su estilo. Unánimemente la Unión Europea. Estados Unidos, en el contexto de una campaña electoral tan particular, tan tensa, ambos partidos, inequívocamente, reconociendo lo que hicimos los venezolanos y apelando al respeto a la soberanía popular. América Latina, ¿quiénes son los países que han reconocido a Maduro? Honduras, Cuba, Nicaragua y Bolivia. ¿Cuándo hemos tenido todo el resto de las Américas y de Europa acompañando una posición que nunca antes habíamos logrado? Fernando, tú y yo lo hemos hablado tantas veces. En 25 años han habido más de 30 en Venezuela. Todas han tenido un margen de fraude, de trampa. Nunca lo habíamos demostrado. Aquí está la prueba de que ganamos. Por eso la desesperación del régimen de apelar a la persecución, al miedo, a la mentira, y no les funciona porque ya nadie les cree. ¿Qué espero yo de la comunidad internacional? Posiciones cada día más firmes, cada día más claras, que le hagan entender a Maduro no solamente que estamos dispuestos en el contexto de una negociación a reducir los costos de salida, pero que los costos de permanencia también se van a incrementar día tras día. De modo que esta dinámica en la cual el régimen cree que el tiempo le favorece, va a ser todo lo contrario. El tiempo les perjudica. Por eso es tan importante que los venezolanos entendamos que tenemos que resistir, que tenemos que demostrar nuestra fuerza. Permíteme recordar que este sábado tenemos una protesta mundial. Vamos a estar en más de 300 ciudades alrededor del mundo. Y no solamente para que nos encontremos los venezolanos. Yo quiero pedirle a los colombianos, a los brasileños, a los centroamericanos, a los chilenos, argentinos, paraguayos, uruguayos, peruanos, bolivianos, mexicanos, americanos, canadienses, europeos, que salgan con nosotros en el Caribe, porque es una causa global. Y porque desde luego el desenlace de este conflicto en Venezuela es una prioridad para la seguridad del hemisferio y para la seguridad nacional de los Estados Unidos también. Sí, ese es un punto muy importante, sobre todo si retomamos situaciones como la del Tren de Aragua, que ya presentamos aquí un documental. De hecho, estaba yo como presentador del mismo, ¿no? Hablando de temas de seguridad nacional. Además del tema migratorio. Pero, a ver, dijiste algo muy importante. El tiempo. El tiempo aquí juega en favor y en contra. Dices tú que juega en contra de Maduro. Mi pregunta es, en estas condiciones, hoy tú estás a resguardo, Edmundo González también está a resguardo, hay más de 1000 detenidos, entre ellos hay
montones de adolescentes, incluso sordomudos, niños con autismo, una cosa espantosa. ¿Cuánto tiempo pueden ustedes aguantar esta situación actual? Que parece que lo único que va a ocurrir es recrudecerse con la ley antifascista, con la de hoy de fiscalización de las ONGs. ¿Cuánto tiempo pueden resistir, Mari? El que haga falta. El que haga falta, Fernando. Y con relación a lo del tiempo, el régimen cree que el tiempo está a su favor. Ellos creen que el mundo va a pasar la página, que van a aparecer otros conflictos globales, que aquí nos vamos a cansar, a desgastar con la represión, y se equivoca. Aquí está pasando todo lo contrario. Cada día son más y más voces alrededor del mundo que se concentran en Venezuela. Cada día estas atrocidades conmueven al planeta, pero además cada día nosotros tenemos conciencia que somos más, que más gente se acerca. Esto no es fácil, esto es tremendamente peligroso, todos lo sabemos. Aquí nadie ha actuado con ingenuidad, y si algo hemos sido es crudos con la verdad, y eso es lo que ha creado confianza entre nosotros, entre los venezolanos. Y estamos en la etapa, yo creo que más peligrosa de este proceso. Pero nos hemos ido preparando físicamente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Esto es mucho más que una lucha electoral. Yo lo he dicho muchas veces y te lo repito. Esto es una lucha una ética por la verdad, y es coincido, una lucha existencial por la vida y es una lucha espiritual por el bien. Y eso lo hace muy poderoso. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un movimiento social y cultural que hemos tenido en, yo te digo, más de 100 años. Y coincido contigo, esto es mucho más allá que un tema político electoral, pero mucho, lejos, mucho más. Tengo un segmento más porque estoy respetando un tiempo que me dio María Corina Machado, es un segmento corto con el que regreso, y te hago dos preguntas para terminar. Pero la primera de ellas es, ayer hablaba con el exfiscal de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Me decía, a ver, el actual fiscal, Khan, avisa y actúa. Se refería obviamente a Putin y la orden de detención, a Netanyahu y la orden de detención, y ya el aviso vino para Maduro. Una orden de detención en contra de Nicolás Maduro hoy, ¿le sirve o no le sirve y cómo le serviría a la oposición? Te lo pregunto porque mucha gente con toda razón me decía, sí, Fernando, pero una cosa es la orden de detención y otra cosa es que los detengan. Ahí sigue Putin con Ucrania, ahí sigue Netanyahu con Gaza, y pues nadie los ha agarrado ni parece que los vayan a agarrar. Pero lo de Maduro, según me decía ayer el exfiscal, pues no lo ve lejos de que pueda ocurrir. ¿Cómo les caería a ustedes una orden de detención en contra de Maduro en este momento? Dímelo después de la pausa, si te parece. Regreso con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, quien me acompaña. De vuelta a este último segmento con María Corina Machado. Te decía Moreno Campo, ayer me decía el exfiscal de la CPI, de la Corte Penal Internacional, decía, ya le avisaron a Maduro y por lo que veo como actúa Khan, lo que sigue es posiblemente una orden de detención en contra de Nicolás Maduro. ¿Cómo le caería a María Corina Machado, a la oposición, a los disidentes venezolanos, que ocurriera esto, Mari? Bueno, Fernando, es que exactamente a eso me refiero cuando yo digo que el tiempo perjudica a Maduro. Ellos creen que dilatando este proceso, que si van al TSJ para dirimir el tema de las actas y los resultados, cuando el TSJ no tiene competencia constitucional alguna en esa materia, según nuestro estamento legal, les conviene, porque sienten que están ganando tiempo. Y es todo lo contrario. Todo. Las dinámicas en el mundo avanzan y a ellos se les cierran las opciones.
Con lo cual, lo que te quiero decir es, Nicolás Maduro es el principal interesado en entablar una negociación seria para una transición lo antes posible. Entiendo, ¿no? Entiendo, me queda claro. Espero que a ellos les quede claro el mensaje. Oye, ya nos tenemos que ir, pero el 27 de agosto, digo el 27, este fin de semana, el 17 de agosto, viene esta protesta o manifestación, como le quieras llamar, es a nivel mundial, son más de 300 ciudades. Pero ¿qué es lo que van a hacer? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente al salir? ¿Van a mostrar actas? ¿O solo es presencia? No, bueno, la presencia en sí misma es importantísima porque el mundo tiene que ver la fuerza que tenemos los venezolanos. Uno, vamos a unir a la nación que el régimen nos ha expulsado a la cuarta parte de los venezolanos, demostrar que aquí estamos unidos, la fuerza que tenemos que el mundo la vea, llevar nuestras actas, que se ha convertido en esa evidencia de no solamente de la voluntad de cambio de los venezolanos, sino nuestra capacidad organizativa que, como tú decías, sorprendimos al régimen y al mundo. Nadie se lo esperaba. Y desde luego ratificar al régimen que esto no tiene vuelta atrás, que vamos a seguir en las calles. Nos han amenazado, nos han perseguido, nos han golpeado y aquí estamos. Y vamos a dar un abrazo entre todos los venezolanos, llevando a nuestros hijos, nietos, padres, nuestra bandera en defensa de la verdad y demostrando que cada día tenemos más fuerza, que no vamos a dejar las calles. Es nuestro derecho constitucional y lo vamos a ejercer hasta el final. Venezuela va a ser libre, Fernando. A los que se han ido los vamos a traer de vuelta a casa y vamos a poder construir un país del que nos sentamos todos muy orgullosos de ser venezolanos. Y además es una causa latinoamericana y mundial. Así que acompáñennos todos en todas las ciudades del mundo y acompañen a los venezolanos que vamos a salir aquí este próximo sábado 17 de agosto. Oye, y Estados Unidos, que está, y lo digo así, ¿no? Que está metido con lo de Ucrania, que está metido con lo de Gaza, si no puede en su propio vecindario controlar o arreglar, digo, que lo piensen, ¿no? Antes de Ucrania, antes de Gaza, pues debería estar atento a arreglar Venezuela, hasta por un tema de seguridad nacional, ¿no? Porque pues del otro lado del charco está más difícil que les afecte tan directamente como aquí en el continente. Digo, en una reflexión de cómo se mueve Estados Unidos, ¿no? Es la absoluta prioridad en términos de seguridad nacional y hemisférica, resolver satisfactoriamente el conflicto en Venezuela. Y nunca hemos estado tan cercanos a lograrlo. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.